Bienvenido a nuestro estudio. Esta va a ser la introducción del Antiguo Testamento. Un sinopsis del Antiguo Testamento es un estudio sintético de cada uno de los libros del Antiguo Testamento y se examina el propósito de cada libro, quién fue el autor, cuándo y a quiénes se escribió. Se identifica cuál es el mensaje de cada libro y cómo se relaciona este con lo demás. La meta de esta materia es darle al alumno un concepto panorámico de la Biblia. En breve vamos a ver cómo se trata los 39 libros del Antiguo Testamento y en particular quiero llevarlos a cabo primero Génesis. Génesis es el método de la fe. El libro de Génesis es el método de la fe, ¿no? El Génesis no es solo la historia propia, evidentemente sería de poca importancia para nosotros de ser solo eso, pero el libro de Génesis es uno de los más tremendos mensajes que pueden pronunciarse en una sola declaración que nos revela la insuficiencia del hombre sin Dios. Ese es el mensaje primordial que tú puedes sacar del libro de Génesis, mis hermanos, que la insuficiencia del hombre sin Dios. El libro de Éxodo, el diseño para la liberación, el diseño para la liberación. Pero el Éxodo, mis hermanos, es todo acerca de Dios. El Éxodo es la respuesta de Dios ante la necesidad del hombre y la manera en que ha suplido la solución para el pecado, mis hermanos, del hombre. También encontramos en el libro de Levítico, el camino de la sanidad. El camino de la sanidad. Al leerlo se encuentra usted con un sinfín de ceremonias y sacrificios extraños, muchas restricciones fuera de lo habitual, problemas de régimen alimenticio y otras diferencias, dificultades que parecen totalmente carentes de significado, pero entonces descubre usted que poseen una relación muy compleja, intricadamente articuladas, que conducen hacia un fin muy determinado. También tenemos el libro de Números, la vida cristiana incompleta. La vida cristiana incompleta. Y llegamos ahora al libro de Números y en él hallamos dramáticamente, mis hermanos, expuesto lo que es posiblemente la lección más difícil que tiene que aprender el cristiano: a confiar en Dios en lugar de confiar en su propia razón, que es nuestra lucha. ¿No es cierto? Y el libro de Números nos enseña eso. Deuteronomio, que la ley que libera, mis hermanos, la esclavitud a que estuvo sometida Israel en Egipto es la misma esclavitud al mundo que experimentamos nosotros antes de ser cristianos. La tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, es una imagen de una vida que continúa victoria que puede ser nuestra en Cristo Jesús. Todo ello es el método del que se vale Dios para mostrarnos lo que está sucediendo en nuestra vida individual. Ya puedes ver, solamente mencionando Génesis, ¿no? Mencionando Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Solamente mencionando esos 5 libros, podemos ver cómo se relaciona con la vida nuestra hoy en día. El libro de Josué, guía de la victoria. El libro de Josué. El libro de Josué, cuyo nombre significa que Dios es salvación. Dios es salvación. Está lleno de lecciones prácticas de conceptos que son un desafío y que nos ayudan a entender los principios de una vida guiada por el Espíritu Santo. Perdón. El libro de Ruth, el romance de la redención. El romance de la redención. El libro de Ruth es una de esas preciosas imágenes del Antiguo Testamento que ha sido diseñada por Dios mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para servir de ejemplo sobre las verdades dramáticas de la fe cristiana expuestas en el Nuevo Testamento. Ahí está la importancia del libro de Ruth
al Nuevo Testamento. También tenemos el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, la muerte de la carne. La muerte de la carne. Oh, Dios mío, cómo necesitamos aprender esa lección. Primera de Samuel es la historia de dos hombres, de Saúl y de David. Estos dos hombres nos sirven de ejemplo para mostrarnos los dos principios que hay en el corazón de todo creyente que se esfuerza para andar en la presencia de Dios. Son los principios de la carne y de la fe. No hay otro libro que está más claro sobre esos dos principios que Primera de Samuel. Segunda de Samuel. La historia de David en particular. David no es solo la imagen de Cristo, pero es también una imagen de cada uno de los creyentes en particular, aunque él lleva ese doble papel en la Biblia. Solamente leyendo el libro desde ese punto de vista cobra vida y su verdad brilla antes de nosotros. Nos muestra a nosotros que David no fue perfecto en ningún sentido, tal como tú y yo no somos perfectos. Pero sí muestra una vida y una vida en Cristo. Primera de Reyes, ¿cómo perder un reino? ¡Wow! ¿Cómo se pierde un reino completamente? Primera de Reyes nos muestra a nosotros. Primera de Reyes es una historia de cómo se pierde un reino. Un relato que absorbe nuestra atención completamente. La clave para conseguir que cobre vida y sea de vital importancia en nuestras vidas es darnos cuentas. ¿De qué? De que es una ayuda visual. De visualizar cómo es que esto sucede. No solamente en ese entonces, pero también como sucede hoy día. De la que se vale Dios para mostrarnos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Yo he visto tantos hoy día que han perdido todo cometiendo los mismos errores que se menciona y se enseña en Primera de Reyes. Segunda de Reyes, una vida derrochada, una vida destrozada. Una vida completamente afuera de orden. Segunda de Reyes. En cada uno de estos casos la luz se encuentra siempre sobre el rey. Y es lo que hace el rey en relación con Dios, lo que determina cómo es la nación. El carácter del reino lo decide en gran medida el carácter del rey. Nunca he visto una familia completamente destruida por lo que hacen sus padres. El carácter del padre determina, mis hermanos, determina la salud de su familia. Si tú puedes ver el carácter de un pastor, tú puedes ver el carácter de esa iglesia. O un negocio, dueño de un negocio, de una empresa. Si anda chueco, la empresa anda chueca. Segunda Rey nos enseña, nos muestra y nos da tremendos ejemplos tan claros como es posible que podemos repetirlos hoy día. Es muy posible. Primera de Crónicas, David y el arca de Dios. En Primera de Crónicas, mis hermanos, los temas centrales alrededor de los cuales gira todo el libro son el rey y el templo. El rey era David. Y en cierto sentido es el único rey que aparece en estos libros y es el rey nombrado por Dios. El primer libro se centra en él por completo, en ese rey. Pero luego llegamos a Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas el rey de Dios en la casa de Dios. Aquí hay un giro sutil que es lo que sucede en este libro. Es todo acerca de la casa de David, la nación de Israel, las 10 tribus del norte. Aparece solo en relación con el reino de Judá en el sur. Lo que hace este libro es sencillamente seguir el curso de los reyes de Judá, los descendientes de David. Y nos muestra esta tremenda división que sucede dentro del pueblo de Israel.
Muchas veces si no es igual como en la iglesia, una iglesia dividida. Esdras, el libro de Esdras, el camino de retorno. Tremendo libro. Dios toma siempre la iniciativa. Es Dios. Ninguna persona después de haber pasado por una experiencia de pecado regresaría jamás a Cristo a menos que Dios la trajese de regreso. Esto es algo claramente indicado en el caso de estos israelitas que se encuentran en el libro de Esdras. Nos muestra, podemos ver el paralelo, cómo es que Dios hace y trata con el pueblo de Israel, y igual con nosotros hoy en día. Qué tremenda lección. El libro de Nehemías. Nehemías. La reconstrucción de las murallas, que es el mensaje principal aquí. Nehemías es el relato de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y a su vez Jerusalén es un símbolo de la ciudad de Dios, el lugar donde Él habita y el centro de la vida para el mundo. Por lo tanto, en la vida de la persona, la reconstrucción de las murallas sería una imagen del restablecimiento de la fortaleza de esa vida. Ya podemos ver cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El libro de Esther, una reina en control, una reina en control. ¿Qué es lo que tenemos en este libro? Bueno, tenemos en este libro una de las historias más emocionantes de todos los tiempos. Es mucho más que el relato del poder de que se vale Dios para librar a los judíos, mis hermanos. Mucho más. En un sentido, es el relato más extraordinario de la Biblia, porque el nombre de Dios no aparece para nada en él, y tampoco se menciona ni en el cielo ni en el infierno en este libro. Y a la misma vez, este libro tiene mucho que enseñarnos. El libro de Job. Job. Job quizás es el libro en cual trata la pregunta más difícil que es posible. Job es el libro que nos asusta a nosotros. Job es el libro que vemos que hay un diálogo entre Dios y el diablo. Y donde Dios permite y le da el permiso al diablo atacar uno de sus siervos. No porque el siervo había pecado, no porque el siervo había caído, pero simplemente porque el siervo había caminado con una tremenda integridad. Que Dios tuvo confianza en esa integridad, en ese hombre, para enfrentar los retos y desafíos y los ataques del diablo. ¡Wow! La pregunta más difícil. Aquí tenemos el caso de un hombre que experimentó la agonía de la desesperación humana y la aflicción de espíritu que acompaña, mis hermanos, que las aparentemente incesantes y insensibles tragedias que se produce en la vida y que se produjeron en la vida de él. Hay cosas algunas veces que suceden con un hermano en la iglesia, con un hermano, una familia, uno conocido, que no es comprensible, no lo podemos entender. ¿Por qué? Y muchas veces la gente comienza a hablar, ¿y qué pecado cometió para tal cosa sucede? ¿Sabe que algunas veces así no es el asunto? Algunas veces una persona anda con una tremenda rectitud delante de Dios, que Dios lo ve digno. Que Dios lo ve digno para retar al diablo. Salmos. El libro de los Salmos. La adoración de un corazón sincero. El libro de los Salmos. El propósito de todos los salmos ha sido, mis hermanos, ha sido el de enseñarnos a hacer una cosa. Es que adorar. Adorar verdaderamente a Dios, no al hombre. No de exaltarnos y exaltarnos a nosotros mismos, pero exaltar a Jehová Dios. Estos salmos son un reflejo de todas las emociones humanas, pero lo expresan de una manera diferente e importantísima. Son las emociones vistas en relación con Dios. El libro de los Salmos, mis hermanos, se trata con todo el panorama de las emociones humanas. El libro de los Salmos. Cada uno de los salmos ha sido escrito en la presencia de Dios. Por lo tanto, ese libro nos enseña cómo ser honestos, completamente desnudos delante de Dios.
Libro de Proverbios. Proverbios. ¿Para qué los hombres adquieren sabiduría? Tú sabes que hay una gran diferencia entre información y sabiduría. Vivimos hoy día en una época donde tenemos la libertad de información, acceso a tanta información y especialmente con toda la tecnología que tenemos hoy día. Pero el hecho de que tú tienes un montón de información no te hace sabio. Pero el libro de Proverbios no habla de la sabiduría, pero de la sabiduría de Dios. Este libro ha sido diseñado para que el hombre pueda entender, mis hermanos, de qué se trata la vida en punto. Es muy práctico y está especialmente recomendado para aquellos que están intentando resolver algunos de los misterios de la vida. Además, si usted está empezando a ponerse en contacto con el mundo, sus costumbres y sus misterios, este es un excelente libro de amonestación y se lo recomiendo a los jóvenes en particular. Creen que nosotros que ya somos grandes no conocemos nada, no sabemos nada. Pero papito lindo, tú no sabes lo que te espera en ese mundo sin la sabiduría de la palabra de Dios. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. El libro inspirado del error. ¡Wow! Mis hermanos, el Eclesiastés considera a Dios como lo hacen los hombres en general, como si no fuera algo de demasiado interés en la vida, como una especie de postre con pocas calorías que se puede tomar o dejar. Así muchos lo tratan. No hay ninguna comprensión de Dios como un Señor vivo y vital, como una autoridad en la vida con el cual que es posible mantener una relación personal. Y así Eclesiastés trata el asunto. No es así como muchos lo tratan en la iglesia. Olvídate mucho menos que los que están afuera. Vamos al libro El Cantar de los Cantares. Un cántico de amor y un himno. El Cantar de los Cantares es sobre todo, mis hermanos, el clamor del cuerpo en su anhelo más esencial. ¿Y cuál es el anhelo esencial del cuerpo? El amor. Por lo tanto, el tema del libro es el amor. Es un cántico, es un poema de amor oriental y esto es algo que no podemos negar. También tenemos el libro de Isaías. Isaías es la salvación del Señor. Isaías es la más completa revelación del Antiguo Testamento de Cristo. Tanto es así que se le llama con frecuencia el Evangelio según Isaías. El familiarizarse con estos magníficos pasajes, mis hermanos, proféticos que nos hablan acerca del Cristo que habría de venir, es experimentar mucho de la riqueza y de la profundidad de las Escrituras. También tenemos el libro de Jeremías, el perfil del valor. El ministerio de Jeremías abarca un periodo, de mis hermanos, de 40 años en particular, y durante todo este tiempo el profeta no vio ni una sola vez la más mínima señal del éxito en su ministerio. Su mensaje era de denuncia y reforma y el pueblo nunca le obedeció. ¿Te imaginas pastoreando 40 años y con un pueblo desobediente? Lamentaciones. Terapia para la aflicción. Es un estudio acerca del dolor, un himno a la aflicción. Es la clase de libro que debería, mis hermanos, usted leer cuando se siente, mis hermanos, apesadumbrado, mis hermanos, y también en ocasiones todos nosotros nos sentimos tristes. Este es el libro en cual trata este tema, en cual muchos se encuentran en ese estado muchas veces. Ezequiel te recuerda las ruedas, los huesos y la restauración. El relato de este libro es la historia de la humanidad y el libro comienza con una tremenda relato de, mis hermanos, visión de Dios, porque toda la vida tiene su origen, ¿quién? En la persona de Dios, que es el más importante factor en la existencia y en la historia. Daniel
Daniel, el camino al futuro, mis hermanos. Casi todo el mundo lee el libro de Daniel con un sentimiento de admiración y también de anticipación, porque este libro normalmente se considera un libro profético que nos anuncia el futuro, y esto es cierto. El libro de Oseas, el profeta y la prostituta, ¿te recuerda de eso? Puede usted ver en esta preciosa historia todos los elementos del eterno triángulo, mis hermanos. Tenemos a un Dios de amor al corazón humano infiel y el engañoso atractivo del mundo. Como el Señor todavía nos ama aún siendo pecadores. El libro de Joel, que es la revelación de la mano de Dios. La Biblia dice que detrás de todo el curso de la historia humana está Dios. El punto esencial sobre el cual gira ¿qué? La historia es espiritual, el Espíritu de Dios que obra a través de los hombres, y no se pueden entender los acontecimientos humanos si primero no reconocemos este hecho. El libro de Amós, Dios no tiene favoritos. El mensaje de este libro es básicamente declarar la imparcialidad de Dios, que no tiene favoritos. Él no concede a una persona lo que no le concede a otra, pues no existe la idea de ser el niño favorito de Dios. También Abdías, que habla de la muerte de Edom, el orgullo. Es la raíz de todos los males humanos, y el orgullo es la característica básica de lo que la Biblia llama la carne, que lucha y batalla contra el espíritu. La carne es un principio que se opone a los propósitos de Dios en la vida humana y desafía continuamente lo que Dios está intentando llevar a cabo. El libro de Jonás, el embajador renuente, como está la iglesia llena de gente así. No estoy intentando eludir, enfrentarme con los hechos. Claro que tenemos enemigos, pero Dios les ama. Y de la misma manera que amaba, mis hermanos, a los enemigos de Israel, y les perdonaba cuando se arrepentían. El libro de Miqueas. ¿Quién hay como Dios? ¿Quién? Al parecer, donde quiera que iba este hombre, preguntaba a él, mis hermanos, ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Dios? Hasta que la gente comenzó a llamarle de ese modo, ¿quién como Dios? Nahum, la terrible ira de Dios, el atributo de Dios que le fue dado a revelar, ¿ves? A revelar el profeta Nahum fue la ira de Dios. No hay actualmente doctrina que resulte más repugnante para las personas que la ira de Dios, y es la doctrina que muchas les gustaría olvidar. Habacuc, la historia en las manos de Dios. ¿Por qué, dice Habacuc, tengo que clamar violencia? ¿Por qué? Y no obtengo respuesta. Y aquí el gran problema de la oración, que no obtiene contestación. Tenemos aquí el caso de un hombre que está preocupado, mis hermanos, por su nación, porque ve todo lo que sale mal. Y el pueblo vive sumido en la maldad y la violencia, injusticia y omnipresión por donde quiera.